Bueno, muy bienvenidos a este modo de podernos comunicar a través de lo que es la tecnología y en esta oportunidad tenemos que estudiar el libro de Ruth. Vamos a seguir en el capítulo 2 y lo importante es que al menos podamos estar por estos medios comunicándonos y aprendiendo de la palabra, no es la idea. Bueno, tenemos que ir al libro de Ruth, capítulo 2. Versículos 10 y 11 es lo que voy a leerles para tomar el contexto, para hacerles recordar de la última reunión que tuvimos la oportunidad de estar juntos, ¿no? Entonces, Ruth, capítulo 2, versículo 10 y 11. Entonces, ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Entonces tenemos que notar que la última reunión que vimos sobre el tema, vimos que ella tuvo un fuerte testimonio delante de vos. Y para esto fue un encuentro muy especial porque Ruth comenzó a cegar, a espigar los campos de este hombre que no conocía, y él un día se presenta en la plantación y habla con el encargado, con el capataz de los segadores, y el capataz le da un informe sumamente positivo con respecto a la vida de la moabita, ¿no? Una de las cosas que él le dice es que había pedido trabajo y que también había trabajado sin cesar todo el día por el hecho de que ella tenía que conseguir el alimento para su suegra y para ella, ¿no? Y de pronto aparece en la plantación vos y le pregunta al capataz de los segadores de quién era esa muchacha. Entre toda la multitud de cosechadores, él se fija en esta mujer y el capataz dice que era Noemí, la que había venido, perdón, la nuera de Noemí, que habían venido las dos de la tierra de Moab. Entonces ella, ya trabajando en esa plantación, tiene un encuentro muy especial porque tengamos en cuenta que vos era el dueño, era una persona riquísima, como lo dicen los versículos anteriores, y también era una persona muy apegada a las leyes mosaicas, o sea que él tenía una muy buena relación con Dios, y además también era soltero, ¿no? Entonces él se fija en esta mujer y le comienza a brindar ciertos beneficios. Uno de los beneficios es que ya había hablado con los demás que no la molestaran cuando tuviese que ella cosechar. Y cuando tenía sed, que se tenía que sumar a los segadores para satisfacer las necesidades, ¿no? Vemos que de a poco la vida de Ruth comenzaba a cambiar. Y la pregunta que ella le hace a vos en ese encuentro es por qué ella había hallado gracia ante los ojos de él. Y porque ella tenía un panorama muy distinto, muy diferente, que la misma suegra le había dicho. Si vos te volvés a Belén, no te vas a poder casar, no vas a iniciar otra familia, no tengo más hijos para que se casen con vos, tenés la pobreza garantizada, etc. Entonces, con eso en mente, ella no podía comprender que estaba delante de este hombre dueño de la plantación y le estaba aplicando la gracia también a Ruth, ¿no? Bueno, después de ese planteo de Ruth a vos, se desprende el versículo 11. Y respondiendo vos le dijo a Ruth: he sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, que has dejado a tu padre y a tu madre, y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conocías antes. Eso se pudo producir en la vida de esta mujer, porque la manifestación de fe, cuando Noemí le insistía en que se quedara en Moab, ella dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por lo tanto, esa manifestación de fe también la vemos reflejada en las actitudes de un buen testimonio de conversión de esta mujer, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos con anticipación, de que es muy importante el testimonio de Ruth delante de vos y de la demás gente, ¿no?
Ahora, habíamos quedado con la aplicación para nosotros también, ¿no? Porque es importante que nosotros también como cristianos podemos tener un testimonio parecido al de Ruth, ¿no? Entonces, debido a la importancia del testimonio, lo que queremos ver en esta oportunidad es que nos vamos a dar cuenta, vamos a distinguir si los cristianos estamos viviendo bajo el Evangelio o sobre las ordenanzas de Cristo o no lo estamos viviendo, ¿no? Esa es la idea para esta oportunidad y que podamos ver a través de la Escritura, al terminar, cuál es la conclusión mía y la conclusión tuya, ¿no? Y para eso he buscado en las Escrituras, en el libro de Juan, tercera de Juan. Te quiero invitar en esta oportunidad a tercera de Juan. Es un libro muy cortito, pero vamos a sacar una enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. Quiero leerte desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La palabra dice lo siguiente. Tercera de Juan, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea que en estos versículos vamos a ver a través de estos tres personajes que aparecen si verdaderamente estoy andando en el Evangelio, lo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo. Y si de lo contrario no es así, la idea es que al final podamos revertir la situación, ¿no? Bueno, tenemos tres personajes y aquí aparece en el versículo 1, el primer personaje que aparece es Gallo. Después tenemos el segundo personaje, versículo 9, y este es Diótrefes. Y también el último de los personajes está en el versículo 12, y ese es Demetrio, ¿no? Y yo lo que quiero, ahora que vamos a poder ver con tranquilidad, es con respecto a Gallo y en consecuencia también a Demetrio, ¿no? Y vamos a comenzar versículo 1, y fíjate que el anciano es Juan, ya entrado en años, ya le escribe una carta personal, un saludo personal a este primer personaje que es Gallo, y lo trata del amado, y también dice a quien amo en la verdad, o sea que este padre, se supone que él lo llevó a los pies de Cristo, este padre espiritual estaba sintiendo en su corazón ese amor fraternal, ese amor que Cristo le había dado a él para manifestar a los demás. En este caso era este hijo que era Gallo, ¿no? Y el versículo 2 también comienza diciéndole amado. Y comienza con un hermoso deseo. Él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas
las cosas. Una de las cosas interesantes que podemos notar en la vida de este hombre es que él pudo conseguir consolidar su vida con Cristo, dándole el primer lugar. Porque Él le dice, yo deseo que seas prosperado, un deseo del alma, del corazón, de su interior, con todo el amor, que sea prosperado en todas las cosas que emprenda, ¿no? Y haciendo mención de algunos de los versículos que podemos recurrir a la Escritura, es Mateo capítulo 6. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, ¿no? Ahora es interesante notar que este hombre también, como Juan lo está expresando, era un hombre que también había prosperado, ¿no? Es posible que haya prosperado en lo económico, es posible que haya prosperado en los deseos, metas que él tenía, ¿no? Pero lo más importante, fíjate que dice cómo prospera tu alma. O sea, equiparando o tomando una equivalencia entre las cosas materiales y las cosas espirituales, él le supo dar lugar a Cristo, ¿no? Entonces, él poniéndolo en el primer lugar, él podía disfrutar de las bendiciones de Dios siempre y cuando Dios se las diera en su voluntad. Y es posible que tal vez hay errores, hay confusión en mucha gente, ¿no? Porque tal vez el hecho de tener un buen trabajo, un buen pasar, ellos se sienten cómodos, pero lamentablemente están invirtiendo los lugares. Están poniendo, por ejemplo, el dinero antes que Dios. Y es a la inversa. Dios tiene que ser primero antes que las cosas que emprendemos, ¿no? Ahora, lo importante que quiero animar es que con nosotros cuando invertimos las posiciones, Dios va en primer lugar y luego las cosas vienen por añadidura, ahí está la bendición. Porque, por ejemplo, se puede ser un gran estudiante y siempre dándole primero en lugar a Dios. Se puede ser un excelente trabajador, jefe de personal, encargado de personales, tener tu propia empresa, pero lo importante es que Dios tenga que usar el primer lugar siempre, no el segundo o el tercero o el cuarto. Yo te animo a que en la mañana, cuando comiences tu tarea, empieces con Él, dándole el primer lugar, con lectura, oración, tiempo de estudio de la palabra. Y cuando ya sales o vas a emprender la actividad del día, vas a notar la diferencia de amanecer muchas veces desprovisto de lo espiritual para enfrentar lo terrenal. Fíjate que Juan le dice, tu alma está prosperando. Y es mi deseo que sigas prosperando, pero es más importante lo espiritual. Ahora también dentro de los deseos de él, notamos lo siguiente. Dice que tengas salud. Y fíjate que un hombre comprometido con Cristo aparentemente da a entender de que tenía inconvenientes de salud. Esto quiere decir que no significa que siempre estemos de la mano de Cristo y que no nos vamos a enfermar o pasar situaciones difíciles. Eso también está incluido en el crecimiento, en la relación con Dios, y es posible que estén incluidas faltas de salud, problemas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero lo importante de esto es que este viejito, este anciano Juan, deseaba lo mejor para este hijo espiritual, ¿no? Ahora, estábamos hablando del testimonio de Ruth ante vos, y estamos hablando ahora de que es importante que nuestro testimonio sea de mucho valor. Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Ahora, fíjate que el testimonio es tan importante de parte de todos los que hemos manifestado nuestra fe en Jesús, que causa un impacto en los hermanos de la iglesia. Dice que él estaba regocijándose en el modo de vivir de este gallo, su hijo espiritual. Y dice que los hermanos vinieron, los hermanos de la iglesia dieron testimonio de que él verdaderamente andaba de la mano de Cristo, ¿no? Y ahora, versículo 4, él dice, el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí nos damos cuenta que Gallo era un hijo espiritual de Pablo, ¿no? De Juan. Ahora, qué mayor gozo, ¿no? De personas que han llevado a otros a los pies de Cristo, ¿no? Y verlos andar siendo fieles, colaborando con la obra, teniendo una buena vida y la persona una buena relación con Cristo, ¿no? Y es de mucho gozo para aquellos que hemos tenido la oportunidad de llevar a alguien a los pies de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuánto más Dios se alegra de que sus hijos anden en la verdad? Ahora yo pienso como padre y como abuelo, que qué gozo enorme es poder tener la satisfacción de tener un hijo, un nieto, un sobrino que ande con Cristo. No hay mayor gozo para nosotros los padres de ver que nuestros hijos anden con Cristo, que anden en la verdad. Y ese es un gozo que no tiene precio. Es un gozo impagable de ver que personas que llevaste a los pies de Cristo, que tus propios hijos, tus propios nietos, tus propios seres queridos, amen a Dios como aman los más grandes, ¿no? Bueno, seguimos, versículo 5. Apóstol Juan sigue hablando sobre Gallo y le dice nuevamente, amado, hijo espiritual, fielmente te conduces cuando prestas aún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora, noten ustedes que le llama nuevamente amado y le llama fiel. Fidelidad es lo que salía de la vida de este Gallo, ¿no? Ahora, él dice, me sorprendo, me alegra muchísimo que ayudes a los hermanos de la iglesia. Y lo más sorprendente que veo en el versículo, y Juan le aclara, especialmente a los desconocidos. Una cosa es servir a los de adentro, de nuestra iglesia, los que estamos en contacto diariamente, domingo a domingo o permanentemente. Es mucho más fácil, es más accesible de poder servir. Ahora, lo más difícil es servir a los que desconocemos, a los desconocidos. Y dice especialmente, él prestaba mucha atención a los que no conocía, ¿no? Y esos desconocidos que nombra primeramente el versículo 5, eran personas que predicaban de Cristo, que enseñaban las Escrituras y que eran obreros itinerantes, ¿no? Andaban de un lado a otro, pero en esos viajes era necesario el hospedaje y el albergue de las iglesias o de los hermanos que acudían a las iglesias, ¿no? Por eso esos desconocidos, esos maestros que enseñaban la palabra, también eran producto de la hospitalidad de este hombre, ¿no? Y mira lo que sigue, versículo 6. Dice, los cuales, los desconocidos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Fíjate que primero da la iglesia testimonio de él, los hermanos que lo conocían. Ahora, lo importante y también positivo es que aquellos que andaban por diferentes lugares predicando la Escritura, ellos también dieron testimonio a la iglesia del amor que Gallo sentía por ellos. Y dice que los encaminaba en el servicio a Dios, los conducía, los guiaba para que ellos siguieran su viaje. Los albergaba, los tenía un par de días, lo que fuera necesario, y luego los seguía encaminando para que siguieran con su ministerio. Estos son los misioneros también, maestros, los que enseñaban. Y fíjate, versículo 7, estamos en tercera de Juan, versículo 7, hablando de los misioneros y maestros que enseñaban la Escritura. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo. Y fíjate lo que dice, sin aceptar nada de los gentiles. O sea que cuando ellos eran alojados en las diferentes casas de los hermanos, ellos no pedían absolutamente nada, ni exigían absolutamente nada, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco en la época que estamos viviendo, ¿no? Que hay gente que
que predica, que enseña y tienen sus exigencias, ¿no? Pero en este caso, cuando Juan le escribe a Gallo, aquellos misioneros, aquellos que enseñaban la Escritura, ellos no tenían ningún tipo de dificultad y de exigencia para estar en la casa de sus hermanos, ¿no? Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, fíjate que tanto Gallo como Demetrio, como dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio de él. Entonces, vemos bastantes características muy, pero muy positivas de una persona que anda en el Evangelio, que anda obedeciendo a Cristo, ¿no? Primero, para enumerar algunos de los puntos que vamos sacando, él deseaba lo mejor a su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque ese Gallo le había dado el primer lugar a Cristo, ¿no? Y después, desde ese punto para abajo, Dios había bendecido su vida. Lo que vemos sobresaliente en la vida de Gallo es que el regocijo que sentía Juan por su fidelidad y por su testimonio, ¿no? Y él era una persona totalmente abierta para el servicio de los demás. Y lo había manifestado entre los hermanos de la iglesia y aún los que no conocía. Eso también da a entender que él sentía mucho amor por el prójimo, ¿no? Era un hospedador que le brindó todo, le abrió sus casas a las personas que no conocía, siendo en realidad muy generoso, humilde y una persona de excelente reputación. Eso significa que este Gallo tenía un testimonio verdadero. Había una conversión verdadera, un testimonio verdadero, por lo tanto a él no le necesitaba hablar de su vida y de su testimonio. Los demás se encargaban de hablar de él, los hermanos de la iglesia y aún los que no le habían conocido, y ellos daban un buen testimonio de que este hombre andaba de la mano de Cristo, ¿no? Ahora vamos a ver, viste que siempre hay una parte blanca y hay una parte negra, ¿no? Y en las amistades suele suceder, en las familias hay gente complicada, digamos, que va para el lado más negro y no tan blanco, por la forma de que viven, etcétera, ¿no? Pero aún en las iglesias hay parte blanca y hay una parte negra. Y esta parte negra de la iglesia es la que te voy a invitar a ver en esta oportunidad. Versículo 9. Pero te lo voy a leer de una versión parafraseada, una versión popular, que son los versículos 9 y 10. Fíjate cómo lo presenta, cómo amplía el concepto, ¿no? Hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso. Cuando vaya te contaré algunas de las cosas que hace y sabrás lo mal que habla de mí y los términos que usa al referirse a mi persona. Y no solo se niega a recibir a los hermanos que pasan por allí, sino que prohíbe que los demás lo hagan, bajo la pena de expulsión de la iglesia. Esta es la parte diferente, distinta, que muchas veces pensamos que en las iglesias no existen, ¿no? Pero también vamos a ver en las características de este Diótrefes que en realidad no andaba en el Evangelio, no era de un buen testimonio. Entonces, no es que simplemente lo vamos a ver, lo vamos a detallar, pero también tenemos que darnos cuenta de que es posible que nosotros podamos tener algunos rasgos de este Diótrefes, pero lo ideal sería que podamos cambiarlo, ¿no? Ahora mira, versículo 9 dice, hace un tiempo escribí a la iglesia. Primero había escrito a Gallo una carta personal, más íntima, que es lo que hemos visto en los 8 versículos anteriores. Ahora aparece que él habló a la iglesia y trató el asunto. Y dice lo siguiente de este Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás.
O sea que notamos primeramente que era una persona que era muy autoritaria. Dice, esto se hace en la iglesia de esta manera, lo vamos a hacer así, le guste a quien le guste. Una persona autoritaria. Entonces lo que comenzamos a ver en él va totalmente contrario a que verdaderamente el que es jefe de la iglesia es Cristo, y a través de Cristo es la palabra de Dios. No los hombres que imponen sus ideas, sus pensamientos, etc. Pero este hombre, este Diótrefes, dice que le encantaba ponerse como si fuera el jefe, el mayor, el más alto. No hay mejor que yo. Ahora Juan continúa diciendo lo siguiente: no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso. Entonces, fíjate que Juan fue uno de los íntimos de Jesús. Jesús le encarga a su madre y por lo tanto él escribe el Evangelio, está escribiéndonos estas 3 cartas más el Apocalipsis. Entonces era una persona, más allá de su relación que tenía con Cristo, una persona que merecía el respeto. Indudablemente por los años, por sus años con Cristo, por su liderazgo también, porque se nota el liderazgo de él. Entonces era una persona que merecía el respeto, pero fíjate que ante la soberbia de este Diótrefes, él dice, no me hace caso y no reconoce la autoridad. Y yo creo que es uno de los problemas que las iglesias pueden sufrir, porque hay personas que no reconocen la autoridad que Dios ha puesto para guiar, para conducir, para exhortar, para anunciar el nombre de Cristo. Y es un problema bastante complicado cuando hay personas que en realidad no reconocen la autoridad de los más antiguos, lo que es una responsabilidad enorme de poder guiar y conducir una iglesia y a la vez una congregación, ¿no? Pero hay gente que no reconoce el liderazgo, por lo tanto va a tener que o acomodarse o sufrir muchas veces lo que no es una buena relación. Y es lo que me sorprende en la versión parafraseada, dice, yo tengo autoridad sobre Diótrefes, por viejo, por maduro, por líder, por ejemplo, pero él no me hace caso. No quería someterse a la autoridad del apóstol Juan. Entonces es uno de los grandes problemas que muchas veces las iglesias enfrentan y llegan a tal punto que se puede haber una división en este sentido, ¿no? Muy bien. Primera parte, seguimos con la segunda.